hace casi 2000 años, en el tiempo de Jesús, también este día precisamente estaba ocurriendo un suceso sin precedentes en la ciudad de Jerusalén. Entonces, estaba, seguramente estaban viniendo personas de otros lados, judíos, a Jerusalén porque estaban a punto de celebrar la fiesta de la Pascua, una fiesta muy significativa para el pueblo judío, una fiesta muy importante para ellos, y estaban llegando personas judíos de todas partes del mundo a la ciudad, y había mucho movimiento dentro de la ciudad de Jerusalén. Pero en una escena había una multitud, una gran multitud muy enojada, una multitud llena de ira, de enojo en contra de un hombre llamado Jesús. Nuestro Jesús, sí, nuestro Señor Jesucristo. Una multitud llena de odio, lleno de coraje contra nuestro Señor Jesucristo. Y uno se preguntará, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? Bueno, cabe mencionar que los líderes religiosos de la época habían arrestado a Jesucristo, habían arrestado a Jesús y lo llevaron a un tribunal romano delante de un gobernador, Poncio Pilato. Y Poncio Pilato, al ver a Jesús, no encontró ninguna culpa en él. Los líderes religiosos lo habían llevado a Jesús para que fuera juzgado por este gobernador, pero Poncio Pilato no encontró absolutamente nada de qué acusar a Jesús. Pero por la presión del pueblo, por la presión de la multitud, mandó azotar a Jesús. Y dice la Escritura que los soldados romanos estaban azotando a Jesús. Y no solo eso, dice la Escritura que tejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y luego le echaron encima un manto color púrpura como de un rey, y burlándose de él, humillándolo, le decían: ¡que viva el rey de los judíos! Y dice que lo abofeteaban, lo golpeaban, lo azotaban, lo humillaban de la manera más vil que puede ser un hombre justo ser humillado. Y es tremendo, y uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que a un hombre justo que solamente había venido a sanar enfermos, que solamente había venido a alimentar multitudes, que había venido a salvar a la humanidad, estos hombres lo estuvieran tratando de la manera que lo estaban tratando? Salió Poncio Pilato junto con Jesús delante de la multitud que estaba enfurecida. Le dijo estas palabras que están en Mateo 27, del 21 al 23. Dice: y Pilato preguntó a la multitud: ¿y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? ¿Y qué le gritó la multitud? Crucifícalo, le gritaban. Pero Poncio Pilato les volvió a preguntar y le decía: ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo!, gritaba la multitud. Y uno piensa, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya tanto odio en las personas ante la persona de Jesús? Les voy a pedir que me acompañen a 5 días antes de lo que esto estaba pasando. ¿Me acompañan? Vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo 5 días antes. Vamos a ir a leer un pasaje que está en Marcos 11 del 1 al 10. Yo lo voy a leer y ustedes me siguen con su vista en las pantallas. ¿Estamos de acuerdo? Y dice el pasaje: Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito, en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, díganle: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban ahí les preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho, y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino y usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: ¡Hosana!
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Tremendo. El pueblo gritaba, Hosana. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. Y uno se pregunta, ¿qué significa esa palabra? No es una palabra muy común para nosotros. Hosana, Hosana, quizá lo hemos leído en la Biblia, quizá hemos escuchado cantos de alabanza que dicen Hosana, pero ¿qué significa? Bueno, literalmente la palabra Hosana significa salva hoy, salva ahora. El pueblo le estaba gritando a Jesús, sálvanos. Estaban reconociendo que Jesús era el Mesías prometido y le gritaban, Hosana, Hosana, bendito el reino venidero de nuestro padre David. Y ahora vemos esta expresión, bendito el reino venidero de nuestro padre David. Y uno también se pregunta, ¿por qué razón le gritaban eso a Jesús? ¿Qué conexión había entre David y Jesús? ¿Por qué le gritaban esa expresión a Jesús? Bueno, déjame decirte que esta expresión era una promesa que Dios le había dado al rey David a través del profeta Natán. En 2 Samuel 7:16 dice el profeta Natán cuando David, ¿cuántos conocen al rey David? ¿Cuántos conocen? ¿Han escuchado al rey David? ¿Verdad? La mayoría de nosotros hemos escuchado al rey David, ¿verdad? Derrotó a un gigante, al gigante Goliat, ¿se acuerdan? Bueno, el rey David se consolidó como rey, ¿verdad? Y en 2 Samuel 7:16, Natán, cuando estaba ungiendo a David, le dijo estas palabras, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, y tu trono será estable eternamente. Ese día, esa entrada que estaba haciendo Jesús a Jerusalén, ese día se estaba cumpliendo esta promesa que Dios le había hecho al rey David. Y uno dice, wow, una promesa que que Dios le había hecho a un hombre siglos antes de que Jesús naciera, se estaba cumpliendo siglos después en la vida de Jesús. Y uno dice, pero ¿qué conexión tiene Jesús con David? De hecho, podemos ver que un capítulo antes Jesús había sanado a un ciego y dice la escritura que Jesús iba caminando y el ciego comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, le gritaba el ciego. Y uno dice, ¿qué? ¿Por qué? Espérate, ¿cómo es posible? ¿Que no Jesús era hijo de José y María? ¿Por qué le decía hijo de David? Porque como que uno se confunde a veces, ¿no? Bueno, lo que pasa es de que Jesús era descendiente de la genealogía del rey David. De hecho, en Mateo 1:1 vemos el libro de la genealogía de Jesús y vemos ahí que él era descendiente del rey David, como había sido profetizado. Ya estaba escrito que sería de esa manera, ya Dios lo había dicho que sería de esa manera. Ya los profetas habían hablado de eso. De hecho, es curioso, pero el libro de la genealogía de Jesús era público. Podían ir al templo en Jerusalén y podían verla, que realmente Jesús era un descendiente de David. Es por eso que el pueblo, el ciego le gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No es que era su hijo, sino que había sido descendiente de la misma línea sanguínea de David, de la genealogía de David. Entonces vemos que se había cumplido esa profecía y vemos que Jesús es el verdadero rey, el rey sobre todo. Él es sublime, supremo, Él es el todopoderoso. Jesús es rey. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad? Estaba escrito, mira lo que dice en Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Cuando dice, alégrate mucho, hija de Sión, uno se pregunta, ¿qué es Sión, no? Y la escritura se refiere a Jerusalén. Cuando dice hija de Sión, se refiere a los habitantes de esta ciudad de Jerusalén. Y luego dice, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador, pero humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de un asna. ¿Saben cuándo se escribió esto? Siglos antes de que Jesús naciera. Siglos antes de que Jesús naciera. Interesante que se estaba cumpliendo la palabra del profeta en la vida de Jesús, como leímos en Marcos, ¿verdad que sí? Interesante. Bueno, dice el Evangelio de Juan, en Juan 12:16,
que los discípulos de Jesús no entendían nada. Dice, al principio sus discípulos no entendieron estas cosas, dice. Pero después, cuando Jesús fue glorificado, es decir, Jesús fue crucificado, fue clavado en una cruz, murió, fue sepultado, pero no se quedó. Como podrán ver, la cruz, ¿verdad? No tenemos a ninguna imagen en la cruz porque la cruz está vacía, porque Jesucristo resucitó de entre los muertos, porque Jesús murió, pero hoy está vivo, porque Jesús es real y está vivo en este tiempo. Amén. Y dice, cuando Jesús fue glorificado, es decir, cuando resucitó y subió al cielo y hoy está sentado a la diestra del Padre, dice, se acordaron de que todo esto que le habían hecho estaba en la Escritura y se refería a Él. Y a mí me parece, me asombra porque dice que los discípulos no sabían, no entendían estas cosas, no entendían por qué estaba pasando todo esto con Jesús. Ya en otras ocasiones habían acompañado a Jesús a la ciudad de Jerusalén y habían entrado caminando. ¿Por qué razón ahora estaba entrando en un burrito? Porque ahora les había pedido a sus discípulos que fueran y buscaran a un burro para entrar a la ciudad de Jerusalén. Y dicen que se acordaron de todo esto que le habían hecho una vez que Jesús ya había subido al cielo, una vez que Jesús ya había resucitado. Y yo me pongo a pensar que los discípulos estaban estudiando las Escrituras, porque déjame decirte algo, los primeros discípulos no tenían la palabra de Dios como nosotros la tenemos hoy en un solo libro, ¿verdad? De hecho, muchos de los libros y las cartas del Nuevo Testamento no se habían escrito todavía no se habían escrito. Lo que ellos estudiaban era el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los escritos de los profetas, salmos, proverbios, es lo que ellos estudiaban. Entonces seguramente yo me pongo a pensar, no dice esto la Escritura, pero yo me pongo a pensar porque un seguidor de Jesucristo, déjame decirte que estudia las Escrituras. Si tú y yo somos seguidores de Jesucristo, tú y yo necesitamos estudiar las Escrituras. Entonces los discípulos de Cristo estaban estudiando las Escrituras seguramente y llegaron a este escrito del profeta Zacarías 9:9 que acabamos de leer. Seguramente llegaron y empezaron a leer y dijeron, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador, pero humilde, montado en un burro. Y seguramente ahí fue que les cayó el 20 y dijeron, mira, yo me imagino a Pedro quizá o a Juan Pedro yendo con Juan diciendo, mira lo que dice aquí, justo lo que vivimos con Jesús cuando íbamos llegando a Jerusalén. ¿Te acuerdas que nos mandó a que buscáramos un burrito? Mira, ya estaba escrito siglos antes. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador, pero humilde, montado en un burro. Porque yo creo que cuando Jesús envió a sus discípulos a buscar a este burrito, yo me imagino que los discípulos han de haber preguntado, pero ¿para qué vamos a ir a buscar un burro si ya otras veces hemos entrado caminando a la ciudad? Y me imagino que platicaban entre ellos y decían, bueno, a este Jesús se le ocurre cada idea. Mira que enviarnos a buscar un burro. Y aunque obedecieron, seguramente se preguntaban, ¿para qué? Pero ¿para qué vamos a ir a hacer esto? Bueno, los discípulos obedecieron, estando de acuerdo o no estando de acuerdo quizá, ¿no? O preguntándose, cuestionándose por qué razón Jesús los había enviado. Y a mí me encanta cómo es que Jesús les dio con lujo de detalle cómo iban a ir y buscar este burrito. Les dijo, van a ir a la aldea de enfrente, les dijo, y van a encontrar este burrito atado y ustedes lo van a desatar. Y si alguien les pregunta, díganle que el Señor los necesita. Es porque cuando Dios nos da nos manda a hacer algo, ¿verdad? Cuando Dios nos pide obediencia nos da indicaciones, ¿verdad? No solamente nos manda y nos manda, pues ahí vayan y busquen un burro, ¿no? No, Jesús nos da indicaciones específicas a ti y a mí, indicaciones específicas para obedecerle. Y quizá pues se estaban preguntando, ¿no? Pero después se dieron cuenta que era parte del plan de Dios en su vida. Dios ya tenía un plan, Dios ya tenía un propósito. Cristo tenía un propósito a través de todo esto que estaba sucediendo, que era cumplir lo que Dios ya había dicho siglos antes. Quizá
algunos de nosotros se nos hace insignificante lo que hacemos. Quizá, yo no sé, pero quizá, no sé, estás en la bienvenida saludando a las personas y abriéndole las puertas a las personas que llegan aquí a nuestra iglesia y dices tú, no, pues ahí nada más sirviendo a Dios, no. Déjame decirte que no hay poca cosa para Dios. Déjame decirte que todo lo que haces para Dios es parte del plan de Dios, parte del propósito de Dios. Así como estos discípulos fueron a buscar un burro. Estos discípulos fueron a buscar un burro y uno se pregunta, ¿pero para qué, no? Bueno, déjame decirte que todo lo que tú hagas, sea poco o sea mucho, es parte del plan de Dios. Y es mejor obedecer a Dios. Dice, obedece a Dios aunque no lo entiendas. Aunque no lo entiendas, obedece a Dios. Él tiene un plan que después vas a entender. Él tiene un plan que después vas a entender. Cuando llegué, el primer día que yo llegué a esta iglesia, como muchos de ustedes llegaron sin saber ni sin conocer a nadie, yo llegué y yo venía a explorar a ver qué es lo que pasaba en esta iglesia. Yo andaba buscando una iglesia, yo quería saber si aquí se predicaba la verdad o qué es lo que se predicaba aquí o de qué se trataba. Entonces vine con esa intención de explorar qué es lo que se enseñaba aquí. Entonces me acuerdo que en el estacionamiento de aquel lado, los que se han estacionado de aquel lado, aquí a mi mano derecha, sabrán que cuando uno entra por esa puerta hay unas escaleras que bajan y otras que suben. Entonces cuando vienes por primera vez, como que te confunde, como que dices, ¿a dónde es donde se hace el servicio en este lugar? Porque entras y no sabes si ir para abajo o ir para arriba. Si vas para abajo seguramente te vas a perder porque entras al basement de la iglesia, de este edificio. Y si vas para arriba, quizás te vas hasta arriba y hay otros salones allá arriba. Pero gracias a Dios que había un hermano que estaba sirviendo en el ministerio de seguridad. Cuando yo llegué, me vio venir este hermano y lo vieron aquí tocando. Es el hermano que toca este instrumento, se llama Raymond. Es el hermano que está a cargo del ministerio de seguridad. Y fue la primera persona que yo vi cuando llegué a la iglesia y me recibió y me dice, hola, ¿vienes por primera vez? Y me tomó con sus dos manos y le dije, sí, es mi primera vez. Y me dice, ven, aquí yo te digo por dónde irte. Y me acompañó hasta aquí, hasta la puerta, hasta aquí, hasta la entrada de donde hacemos el servicio nosotros. Yo te aseguro que este hermano, cuando me vio por primera vez, ni siquiera se imaginó lo que Dios iba a hacer en mi vida y que hoy estaría predicándote este mensaje. Yo te aseguro que este hermano ni sabía, porque no hay nada poco para Dios, porque tú no sabes a quién le vas a saludar cuando llega por primera vez, porque tú no sabes quién está llegando por primera vez y de qué manera va a estar siendo usado por Dios. Te aseguro que el hermano nunca se imaginó que ese hombre que llegó por primera vez aquí a la iglesia iba a ser uno de los facilitadores de los grupos de vida aquí de nuestra iglesia. Es una gran bendición porque él estaba obedeciendo a Dios al servir a Dios. Y aunque no entiendes, aunque dices tú, no, pues aquí nada más abriéndole la puerta a la gente, tú no sabes el propósito que Dios tiene con cada persona que llega. Y aquí lo estoy viendo al hermano y al final, gloria a Dios por la vida del hermano Raymond, porque fue la primera persona que me recibió. Y claro, muchas personas en esta iglesia han influenciado en mi vida. Muchas personas en esta iglesia han influenciado en mi vida de una o de otra manera. Entonces obedece a Dios aunque no lo entiendas. Él tiene un plan que después entenderás. Seguramente hoy nuestro hermano ya entiende el propósito por el que está sirviendo. Pero bueno, mira, algunos te van a cuestionar por lo que haces para Dios. Mira, dice, mientras estaban desatando el burro, unos que estaban ahí les preguntaron, ¿por qué lo desatan? ¿Por qué lo desatan? Les preguntaron. Ellos estaban obedeciendo a Dios. Y los discípulos contestaron, porque el Señor lo necesita. Así es de que cuando tú comienzas a servir a Dios en el área que tú comienzas a servir a Dios, no solamente en el servicio, pero también cuando empiezas a obedecer, a lo mejor en tu vida, te van a cuestionar. Oye, ¿todos los domingos a la iglesia? ¿No se te hace como un fanatismo todos los domingos tener que ir a la iglesia? Te van a preguntar y te van a cuestionar. Oye, ¿y a poco todas las semanas te juntas en un hogar con otros hermanos y abren la Biblia y la leen?
¿No es demasiado? ¿No es como que estás invirtiendo mucho en eso de la religión y de la iglesia? Te van a cuestionar. Oye, ¿y a poco das el diezmo en la iglesia? ¿A poco das dinero para la iglesia? Cuando obedezcas a Dios, te van a cuestionar. ¿Y estás sirviendo? ¿Estás sirviendo en la iglesia? Oye, ¿te pagan por servir en la iglesia? Te van a cuestionar, te van a cuestionar. Cuando sirves a Dios, cuando obedeces a Dios, te cuestionan. Oye, ¿y a poco ya no sales los fines de semana como antes salías, ¿no? Ahora solo con tu esposa, ¿no? Y solo con tus hijos. Sí, porque el Señor lo necesita. Sí paso tiempo en la palabra de Dios porque el Señor lo necesita. Sí vengo a la iglesia todos los domingos porque el Señor lo necesita. Sí paso tiempo con mi familia y paso tiempo con mi esposa y con mis hijos porque el Señor lo necesita. Sí traigo los recursos delante de Dios para que la obra de Dios siga avanzando porque el Señor lo necesita. Sí me junto cada semana en un hogar con otros hermanos y alabamos a Dios y abrimos nuestra Biblia porque el Señor lo necesita, porque Él quiere que yo crezca, porque es su voluntad, porque Él quiere que yo busque su voluntad, porque Él quiere que me equipe para ser de bendición a otros. Sí lo hago y me preguntan muchas veces, pero el Señor lo necesita. Nuestra obediencia puede llevar a otros a adorar a Dios. Los discípulos fueron a buscar a este burrito, ¿verdad? Y se lo trajeron delante de Jesús. Y luego dice que pusieron sus mantos sobre el burrito y Jesús se montó en él y entró en la ciudad de Jerusalén. Y dice que muchos salieron a su encuentro y gritaban: ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito es el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana! Ese clamor de adoración, que más que adoración es un clamor urgente, que decían: ven y sálvanos Jesús, tú eres el Mesías, sálvanos hoy. Ahora, tu obediencia a Dios está llevando a otros a que clamen a Dios por salvación. Tu obediencia a Dios, la manera en que estás viviendo tu vida, está llevando a otros a adorar a Dios, a que clamen y que digan: Hosana, sálvanos Jesús, sálvanos hoy. Nuestra obediencia nos está llevando a que otros lo hagan, a que otros vengan y se rindan delante de Cristo, a que otros vengan y caigan a los pies rendidos del único que puede darles salvación. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Ellos fueron por ese burrito, se lo trajeron a Jesús y muchos salieron, las multitudes salieron al encuentro de Jesús para adorarle, para decirle: Señor, sálvanos hoy. ¿Estás obedeciendo de tal manera que las multitudes están viniendo a Cristo? Aunque Dios es Dios, Él te invita a ser parte de su plan. Mira, en Marcos 11:13 dice: y si alguien les dice: ¿por qué hacen esto? Díganle: el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Y uno se pregunta, yo me hacía esta pregunta: ¿acaso Dios necesita algo de mí? ¿Acaso Dios necesita algo de nosotros? Por supuesto que no. Dios no necesita nada de ti, de mí. Dios es autosuficiente, Dios está completo en sí mismo. Dios no necesita de ninguno de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Tú y yo necesitamos de Dios en nuestra vida. Él no necesita de nosotros. Pero en su misericordia, en su soberanía, Él quiere hacernos parte de su plan. ¿No es hermoso? ¿No es hermoso que el Rey de Reyes y el Señor de Señores quiera usar tu vida y mi vida para cumplir su propósito y su plan? ¿No es hermoso? ¿No es maravilloso lo que Dios hace? Usar tu vida y mi vida, vidas imperfectas, para cumplir su plan y cumplir su propósito. Jesús es Rey, indudablemente, indiscutiblemente. Jesús es Rey sobre todo Rey. Jesús es Señor sobre todo Señor.
Ahora, ¿es Jesús Rey verdadero de tu vida? No, y no espero que respondas esa pregunta a mí, pero sí quisiera que reflexionaras y te la respondieras a ti mismo. ¿Es Jesús el Rey verdadero de tu vida? ¿O solo gritas como la multitud, Hosana, Hosana? Y a los 5 días grita, crucifícalo, crucifícalo. Quizás no lo haces con tus palabras, pero ¿qué tal con tus decisiones? Quizás no lo haces con palabras diciéndole crucifícalo, pero ¿qué tal el estilo de vida que estás llevando? Wow. Este mensaje es para mí también, no estoy señalando a nadie, Dios está hablando a mi vida en este momento. Es verdaderamente Jesús el Rey de nuestra vida. Solo gritamos Hosana, solamente gritamos sálvanos Señor cuando tenemos una necesidad. Solamente gritamos sálvanos Señor cuando tenemos una enfermedad. O solamente sálvanos Señor cuando mi matrimonio se está desbaratando, cuando mi matrimonio se está yendo al fracaso. Sálvame Señor cuando mi hijo ha caído con malas amistades y quizá en drogas. Sálvame Señor solo cuando a mí me conviene, cuando me siento solo y necesito a alguien a mi lado. Sálvame Señor cuando necesito mis necesidades, cuando necesito mis necesidades suplidas. O es sálvame Señor en todo tiempo. O es sálvame Señor los domingos nada más. Hosana, Hosana. Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor los domingos. Pero el lunes me siento en el trono de mi vida. Y yo soy el rey de mi vida y no el rey que es sobre todo rey. Es sorprendente cómo es que esta multitud, la misma multitud que un día estaba gritando Hosana a Dios, y un día le estaba reconociendo como el rey, como el Mesías prometido, 5 días más tarde le estaba diciendo crucifícalo. Sorprendente cómo es que nuestro corazón puede cambiar de opinión de un día para otro y de alabar a Dios a voltearnos y darle la espalda a Jesús. Es sorprendente la capacidad que tiene nuestro corazón de cambiar y darle la espalda a Dios. Es Jesús, Rey verdadero de tu vida y de mi vida. Hosana, ¿eran las palabras correctas? Hosana, sálvanos hoy. Sálvanos ahora eran las palabras correctas a la persona correcta, porque Jesús es el único que puede salvarnos de toda situación. Es el único en el que encontramos salvación. Entonces, Hosana eran las palabras correctas a la persona correcta, pero con una motivación incorrecta. El pueblo judío en el tiempo de Jesús estaba cansado de la opresión de los romanos. Estaba cansado de cómo el imperio romano los estaba oprimiendo desde hace muchos años y era una necesidad genuina que ellos tenían, como las necesidades que tú y yo tenemos, cuando pasamos por una enfermedad, cuando pasamos por una adversidad, por una situación desagradable en nuestra vida. Son genuinas como en aquel tiempo era genuino. Pero Cristo no se limita a eso. Cristo no se limita a sanarte de tu enfermedad. Cristo no se limita a restaurar tu vida, tus relaciones. Cristo no se limita a ayudarte a tomar buenas decisiones en la vida. No, déjame decirte que Dios está más interesado en tu vida eterna que en tu vida en esta tierra. Dios está más interesado en tu vida espiritual que en la vida material que llevamos. Dios está más interesado en tener una relación contigo, una relación de amor genuina, que sanarte de una enfermedad, que ayudarte en tu matrimonio. Y Dios lo hace. No estoy diciendo, no me malinterpretes.
Dios tiene el poder y lo he visto en mi vida. Cómo es que Dios me ha transformado y me ha restaurado y ha restaurado mi matrimonio. Y he visto en muchos de ustedes cómo es que Dios ha obrado de manera poderosa. Pero Dios no se limita a eso. No, Dios es más grande que eso. Dios quiere rescatarte de la condenación eterna. Dios quiere rescatarte del pecado. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere tener esa relación diaria contigo. No solamente llenar tus necesidades, tus caprichos. No. Dios puede hacer eso, pero Él está más interesado en tu vida en la eternidad. Una vida con Él para siempre, para siempre. Ahora, fíjate que tú y yo podemos llamarle Rey o Señor a Dios sin que lo dejemos reinar sobre nuestra vida. Tú y yo podemos con nuestra boca decirle Rey y Señor a Dios sin que lo dejemos reinar sobre nuestra vida. En Marcos 10:22 hay una historia de un joven. Un joven, dice la escritura que este joven llegó corriendo y se postró delante de Jesús y le dijo, Maestro bueno. Dice que le dijo, Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Y yo si viera un joven así que viene delante de Jesús, dijera, wow, este hombre viene a buscar a Jesús, se está postrando delante de él, le está alabando, le está diciendo, Maestro bueno. Le está haciendo una pregunta genuina, le está diciendo, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? ¿Cuántos nos hemos preguntado, qué puedo hacer para ir al cielo? ¿A poco no? ¿Verdad? Todos queremos ir al cielo, ¿verdad? Y es una pregunta genuina, Dios, Señor, ¿qué puedo hacer para ir al cielo? Jesús lo mira, Jesús le dice, Maestro bueno, ¿me llamas Maestro bueno? Bueno solo es Dios, le dijo. Luego le dice, tú ya sabes, cumple con los mandamientos, no robes, no mientas, honra a tu padre y a tu madre, no caigas en adulterio, cumple con los mandamientos, le dijo Jesús. El hombre le dice, desde joven he hecho todo esto, desde la juventud he cumplido con cada uno de los mandamientos. Jesús le dice, solo una cosa te hace falta, ve y vende todo lo que tengas, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y dice en Marcos 10:22 que el joven al oír esto se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Quizá tú dices, bueno, yo ya pertenezco a una iglesia, ya voy todos los domingos a la iglesia. Señor, yo ya pertenezco a un grupo de vida, yo tengo mi devocional todos los días, abro mi Biblia, oro en las mañanas delante de ti. Señor, yo ya tengo una relación contigo. Señor, yo ya sirvo en la iglesia, en un ministerio. Pero Jesús siempre nos va a decir, hay una cosa que te hace falta. Una cosa te hace falta. Y Jesús te la está pidiendo esta tarde. Y Jesús me la está pidiendo esta tarde. Hay un área en tu vida que solo tú y Dios conocen. Y Jesús te la está pidiendo. Dios te está diciendo, una cosa te hace falta. Ya haces muchas cosas buenas. Qué bueno, qué bien. Pero hay una cosa que te hace falta. ¿Estás dispuesto a entregársela a Dios? ¿Estás dispuesto a entregársela a Jesús? ¿Y ir y seguir a Jesús? ¿O vas a ser como este hombre que dio la espalda a Jesús y se fue triste? Interesante cómo es que nuestro corazón tiene la capacidad de venir delante de Dios, arrodillarnos delante de Dios, alabar a Dios, pero cuando Dios nos pide algo, de darle la espalda y decirle, ¿sabes qué, Jesús? ¿Estás bien? ¿Está bien que me restauraste mi vida? Jesús, ¿sabes qué? ¿Está bien que viniste a mi vida y estoy siendo transformado? Pero en esta área, no te metas. Está bien cuando traes paz a mi vida y cuando traes restauración a mi vida, pero con mi sexualidad no te metas, Jesús.
Está bien cuando traes sanidad a mi vida, Jesús, pero con esta amistad que tengo o con esta relación que tengo, con esto no te metas, Jesús. Esto es mío. Sobre eso reino yo. Tú eres rey de una parte de mi vida, pero con esto, no, esto déjamelo a mí. ¿Es Jesús un rey parcial de nosotros? ¿O es rey en toda la plenitud de nuestra vida? Este joven quería la vida eterna, pero terminó alejándose, triste y desanimado, dándole la espalda a Jesús. Este es un pasaje de la palabra de Dios que constantemente, en lo personal, me confronta. Mateo 7, 22 al 23. Dice Jesús, dijo Jesús: muchos me dirán en aquel día, refiriéndose al día que estemos delante de su presencia, cuando vengamos a Él, cuando vamos a morir, todos vamos a morir un día y vamos a ir a rendir cuentas delante de Él. Y dice Jesús: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y entonces yo les diré claramente, jamás los conocí. Yo no quiero ser esa persona. Yo no sé si tú quieras ser esa persona que le dices a Dios, Señor, Señor, pero que Él te desconozca. Yo no quiero ser esa persona. Y mi deseo para ti es que tampoco seas esa persona, sino que al contrario, Jesús te reciba y te reconozca por nombre y te reciba con un abrazo y con amor, y que estés en la presencia de Él por siempre y para siempre. Ese es mi deseo para ti, como mi hermano en Cristo que somos. Jesús no va a forzar a ser tu rey, aunque Él es el rey. Jesús no llegó con un ejército de soldados a la ciudad de Jerusalén. Él llegó montado en un burrito, manso, humilde. Y Él así quiere llegar a tu vida esta tarde. Jesús no viene a arrebatarte tu vida, no viene con poder a quitarte todo lo que tienes. Él espera que tú voluntariamente vengas y te entregues en toda la extensión de la palabra, tu vida a Él, en toda la plenitud de tu vida delante de Él. No por áreas, no solamente los domingos, cada día de tu vida, cada hora, cada segundo de tu vida, que tú se lo entregues a Él. Mira lo que dice Apocalipsis 3:20. Jesús dice: mira que estoy a la puerta, y dice: llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Yo estoy seguro que alguien aquí, quizá Jesús ha estado tocando la puerta. Jesús te ha estado tocando la puerta y lo has escuchado una y otra vez y no has abierto, pero hoy Dios te está dando la oportunidad que abras la puerta. Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Él quiere entrar en tu vida y cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere tener esa relación contigo, como cuando nos sentamos a la mesa con familiares, con amigos, con las personas que amamos, y tener esa relación cercana contigo, una relación de amor genuina. Dice: mira que estoy a la puerta y te llamo. Hoy Dios te está llamando. Hoy Jesús está tocando a la puerta de tu vida y te está pidiendo que abras esa puerta. Él quiere entrar en tu vida. Vemos al principio que Jesús entró en un burrito a la ciudad de Jerusalén, manso y humilde. Manso y humilde. Era el fin de sus días, fin de su ministerio terrenal. Ese día era el principio de la muerte de Jesús. Jesús murió y fue clavado en una cruz, pero resucitó al tercer día y ya está sentado a la diestra del Padre. Y Cristo va a volver, pero ya no va a volver en un burrito. No, ya no.
No, dice la Escritura algo totalmente diferente. Dice en Apocalipsis 19, del 14 al 16, la manera en que Él va a volver. Dice, lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vendrá con poder. Él ya no vendrá en un burrito manso y humilde, sino que vendrá con poder a destruir toda maldad, toda obra del diablo. Y mi anhelo, hermano, este día es que tú estés preparado cuando eso ocurra. Que tú hayas abierto tu corazón y tu vida a Jesús. Que estés listo cuando Jesús venga con este ejército del cielo montado en un caballo blanco. Sería maravilloso que tú estuvieras en su presencia por toda la eternidad.